En 1973, la policía de California recibió una confesión inesperada. No fue una persecución dramática ni una captura violenta. Fue una llamada telefónica. Al otro lado de la línea estaba un hombre que hablaba con calma absoluta. Dijo su nombre con claridad, Edmund Kemper. Aseguró que había cometido múltiples asesinatos y que estaba listo para entregarse. Cuando los agentes lo escucharon, pensaron que era una broma. Pero no lo era. Kemper no sonaba alterado. No sonaba nervioso. Sonaba racional. Casi profesional. Ese detalle fue lo que más inquietó a los investigadores. No era solo un asesino. Era un hombre que parecía entender perfectamente lo que había hecho y por qué lo había hecho. En los días siguientes, los interrogatorios revelaron algo aún más desconcertante: Kemper tenía un coeficiente intelectual extremadamente alto. Era articulado, educado, cooperativo. Incluso ayudaba a los detectives a entender la mente de otros criminales. ¿Cómo podía alguien tan inteligente cometer crímenes tan oscuros? Esa contradicción convirtió su caso en uno de los más estudiados en la historia criminal de Estados Unidos. No solo por lo que hizo, sino por cómo lo explicó. Desde el principio, la historia de Edmund Kemper no fue simplemente la historia de un asesino. Fue la historia de una mente brillante atrapada en una oscuridad profunda. Y esa combinación, inteligencia y violencia, es lo que hace que su caso siga siendo perturbador incluso décadas después. Porque el miedo no siempre viene de la brutalidad. A veces viene de la lucidez. Antes de convertirse en uno de los criminales más estudiados por el FBI, Edmund Kemper ya mostraba señales preocupantes desde la infancia. Nació en 1948 en California, en un hogar marcado por conflictos constantes. Su relación con su madre fue especialmente tensa. Ella lo describía como extraño, difícil, diferente. Según testimonios posteriores, lo humillaba con frecuencia y lo hacía dormir en el sótano, aislado del resto de la familia. Para un niño que ya se sentía desconectado, ese aislamiento fue creciendo como una grieta invisible. Kemper era alto, físicamente imponente incluso desde joven, pero emocionalmente parecía sentirse pequeño. Inteligente, lector compulsivo, con una memoria impresionante, pasaba largas horas solo. Mientras otros niños jugaban, él analizaba. Observaba. Pensaba. A los 15 años ocurrió el primer gran punto de ruptura. Cometió su primer crimen grave dentro del entorno familiar. Fue detenido y enviado a una institución psiquiátrica juvenil. Lo que ocurrió allí es lo que hace que su historia sea aún más inquietante. Los médicos lo evaluaron y concluyeron que tenía un coeficiente intelectual superior al promedio. No parecía psicótico. No mostraba delirios. Era lógico, coherente y sorprendentemente colaborador. Aprendió rápidamente cómo hablar con los profesionales. Aprendió qué decir. Aprendió cómo sonar estable. Durante su tiempo en la institución, participó incluso en pruebas psicológicas que luego ayudarían a otros estudios clínicos. Paradójicamente, estaba aprendiendo cómo funcionaba el sistema que debía evaluarlo. Cuando fue liberado, muchos especialistas creían que estaba rehabilitado. Tenía apenas 21 años. Parecía tranquilo. Trabajaba. Socializaba. Nadie veía una amenaza inmediata. Pero aquí está la parte inquietante: Kemper no era impulsivo. No era caótico. Era paciente. Extremadamente paciente. Esa paciencia es lo que lo diferencia de muchos otros criminales de su época. Mientras el país comenzaba a hablar de asesinos seriales como fenómenos casi monstruosos, Kemper caminaba entre la gente con apariencia normal. Conversaba con policías locales en bares. Escuchaba. Observaba. Ganaba confianza.
Lo más perturbador no es solo que cometiera crímenes más adelante. Lo perturbador es que desde joven entendió cómo ser percibido como inofensivo. Entendió el lenguaje de la psicología. Entendió la autoridad. Entendió el sistema. Y esa comprensión lo convirtió en alguien mucho más peligroso que un criminal impulsivo. Porque un hombre que entiende cómo funciona la mente humana, puede manipularla. Aquí empieza realmente la construcción del Coat Killer. No como un monstruo descontrolado, sino como una mente que aprendió a adaptarse, a ocultarse y a esperar el momento adecuado. A principios de los años 70, California vivía una época de cambios culturales. Universidades llenas, jóvenes viajando solas, confianza en desconocidos, autostop en carreteras abiertas. Era un ambiente donde la libertad parecía normal, y esa normalidad fue exactamente lo que Edmund Kemper supo aprovechar. No actuaba con prisa. No improvisaba. Planeaba. Conducía largas distancias, observando a estudiantes universitarias que hacían autostop. Su apariencia jugaba a su favor, alto, educado, con conversación fluida. No parecía amenazante. De hecho, muchos lo describían como amable y hasta simpático. Esa dualidad fue su mayor arma. Mientras el país comenzaba a escuchar sobre asesinos en serie en los medios, nadie imaginaba que uno de ellos podía ser el hombre tranquilo que hablaba con policías en un bar local. Y aquí aparece uno de los aspectos más inquietantes del caso. Kemper frecuentaba lugares donde se reunían agentes de la ley. Conversaba con ellos. Escuchaba historias de investigaciones activas. Observaba cómo pensaban. Absorbía información. No para presumir, sino para adaptarse. A diferencia de otros criminales impulsivos, Kemper mostraba un patrón metódico. Elegía cuidadosamente. Controlaba el entorno. Después volvía a su rutina como si nada hubiera ocurrido. Trabajaba. Socializaba. Escuchaba música. Esa capacidad de separar su vida pública de sus actos privados desconcertó a los investigadores cuando finalmente analizaron su perfil. No encajaba fácilmente en la imagen clásica del asesino desorganizado. No era caótico. Era estructurado. Pero lo más perturbador era su autocontrol. No buscaba atención inmediata. No enviaba mensajes a la prensa. No dejaba pistas deliberadas. Mientras la policía intentaba conectar casos aislados, Kemper seguía observando desde las sombras. Cada vez que aparecía una noticia, él analizaba la reacción pública. ¿Había errores en la investigación? ¿Habían entendido el patrón? Para él, cada informe era una evaluación del sistema. Esta etapa marcó la consolidación de su doble identidad. Por un lado, un ciudadano aparentemente funcional. Por otro, una mente que operaba con frialdad estratégica. Esa combinación, inteligencia, paciencia y capacidad de adaptación, es lo que convirtió su caso en un desafío para las autoridades. Porque no estaban persiguiendo a un hombre fuera de control. Estaban intentando entender a alguien que parecía estar siempre un paso adelante. Y mientras la tensión crecía lentamente en el estado, nadie imaginaba que el giro más impactante de esta historia no ocurriría en una carretera, sino dentro de su propio hogar. Mientras las autoridades intentaban comprender el patrón de los crímenes que comenzaban a generar alarma en California, Edmund Kemper mantenía una vida que, en apariencia, parecía estable. Trabajaba, conducía, hablaba con normalidad. Pero en su mundo interno, algo mucho más complejo se estaba desarrollando. Para entender ese punto de quiebre, es necesario regresar a la figura que dominó gran parte de su narrativa personal, su madre. La relación con ella fue, según sus propias palabras posteriores, el núcleo de su conflicto psicológico. La describía como dominante, crítica y emocionalmente humillante. No se trataba solo de discusiones familiares.
Para Kemper, su madre representaba una autoridad constante que lo menospreciaba, que cuestionaba su masculinidad y que lo hacía sentir inadecuado. En entrevistas posteriores, explicó que muchas de sus acciones estaban profundamente vinculadas a ese resentimiento acumulado durante años. Aquí es donde la historia toma un giro más oscuro y más personal. Los investigadores, después de su confesión, descubrieron que el acto final que lo llevó a entregarse no fue uno de sus crímenes anteriores. Fue algo que ocurrió dentro de su propia casa. No fue impulsivo. No fue accidental. Fue un acto que, según él, simbolizaba el cierre de un ciclo interno. Lo inquietante es la frialdad con la que lo describió. No hubo justificaciones dramáticas. No hubo arrebatos emocionales en la confesión. Habló como si estuviera analizando un experimento psicológico. Esa capacidad de distanciarse emocionalmente de sus propios actos es lo que llevó a muchos especialistas a estudiarlo durante años. No solo querían saber qué hizo. Querían entender cómo podía explicarlo con tanta claridad. Después de ese evento, Kemper hizo algo inesperado. No huyó. No intentó desaparecer. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Les explicó lo que había ocurrido. Les dio detalles suficientes para que supieran que decía la verdad. Esa decisión desconcertó a todos. ¿Por qué entregarse cuando había logrado evitar sospechas durante tanto tiempo? Algunos expertos creen que no buscaba escapar. Buscaba ser entendido. Buscaba reconocimiento intelectual. Ese momento marcó el final de su etapa activa, pero el inicio de algo igual de impactante, su transformación en uno de los sujetos más analizados por el FBI. Cuando Edmund Kemper fue arrestado, los investigadores esperaban encontrar a un hombre inestable, desorganizado o mentalmente desconectado. En cambio, encontraron a alguien tranquilo, cooperativo y sorprendentemente elocuente. Durante los interrogatorios, no necesitaban presionarlo. Él hablaba con fluidez. Explicaba su proceso mental. Analizaba sus propias motivaciones como si estuviera describiendo el comportamiento de otra persona. Esa actitud llamó la atención del recién formado Behavioral Science Unit del FBI. En los años 70, el perfil criminal aún estaba en desarrollo. Los agentes buscaban patrones, rasgos comunes, motivaciones profundas. Y frente a ellos tenían a un hombre con alto coeficiente intelectual dispuesto a describir cada pensamiento previo a sus actos. Kemper no solo respondió preguntas. A veces anticipaba lo que los investigadores querían saber. Les hablaba sobre fantasías de control, sobre resentimiento acumulado, sobre cómo elegía a sus víctimas según características específicas. Pero más importante aún, les explicaba la diferencia entre impulso y planificación. Les mostró que algunos asesinos no actuaban por caos, sino por estructura mental organizada. Paradójicamente, mientras cumplía cadena perpetua, Kemper contribuyó indirectamente al desarrollo del perfil moderno de asesinos seriales. Su capacidad de introspección ayudó a los agentes a entender la importancia de factores como la infancia, la dinámica familiar y la necesidad de poder en ciertos criminales. Y aquí surge una de las preguntas más perturbadoras del caso: ¿puede alguien que ha cometido actos tan oscuros convertirse en una fuente de conocimiento para prevenir futuros crímenes? Esa contradicción es lo que mantiene viva la discusión hasta hoy. Porque Edmund Kemper no solo fue un asesino. Fue también un caso de estudio que cambió la manera en que el FBI entendía la mente criminal. Y aquí surge una de las preguntas más perturbadoras del caso: ¿puede alguien que ha cometido actos tan oscuros convertirse en una fuente de conocimiento para prevenir futuros crímenes? Esa contradicción es lo que mantiene viva la discusión hasta hoy. Porque Edmund Kemper no solo fue un asesino. Fue también un caso de estudio que cambió la manera en que el FBI entendía la mente criminal. Y lo más inquietante es que, incluso décadas después, su voz en entrevistas sigue sonando calmada, racional, analítica.
como si estuviera observando su propia historia desde afuera. A medida que las entrevistas avanzaban, los agentes comenzaron a notar algo inusual. Edmund Kemper no intentaba minimizar sus actos. No buscaba excusas simples. Analizaba cada decisión como si estuviera diseccionando un caso académico. Explicaba cómo seleccionaba momentos, cómo evaluaba riesgos y cómo medía el comportamiento de las personas a su alrededor. Esa claridad inquietaba más que cualquier arrebato emocional. Porque demostraba que no estaba fuera de control. Estaba consciente. Totalmente consciente. Los perfiles criminales que el FBI comenzaba a desarrollar encontraron en Kemper un modelo complejo. No encajaba del todo en la categoría del asesino impulsivo ni en la del psicótico desconectado de la realidad. Era funcional, socialmente capaz y extremadamente articulado. Esa combinación obligó a los investigadores a ampliar su comprensión de lo que significaba peligroso. Ya no se trataba solo de apariencia o antecedentes visibles. Se trataba de patrones internos, traumas acumulados y necesidades de poder profundamente arraigadas. Mientras tanto, el público empezaba a conocer fragmentos del caso. Los medios lo presentaban como un monstruo frío. Pero dentro de las salas de entrevista, los agentes veían algo más complicado, un hombre que entendía perfectamente el impacto de sus actos y que, sin embargo, hablaba de ellos como si fueran capítulos cerrados de un libro. Esa desconexión emocional se convirtió en una de las claves del estudio moderno del comportamiento criminal. Durante los años siguientes, Kemper permaneció en prisión cumpliendo cadena perpetua. A diferencia de otros criminales que buscan notoriedad constante, él mantuvo un perfil relativamente estable. Participó en entrevistas grabadas que más tarde serían estudiadas por criminólogos, psicólogos y documentalistas. Su voz tranquila, su tono casi pedagógico y su capacidad de explicar procesos mentales continuaron sorprendiendo a quienes lo analizaban. Algunos especialistas argumentan que Kemper representa el extremo de la inteligencia desvinculada de la empatía. Una mente capaz de comprender emociones humanas, pero incapaz de sentirlas plenamente. Otros creen que su historia demuestra cómo el resentimiento prolongado, combinado con aislamiento emocional y dinámicas familiares tóxicas, puede convertirse en una bomba silenciosa. Lo cierto es que su caso ayudó a refinar técnicas de interrogatorio y estrategias de perfilación. Los agentes aprendieron que algunos criminales buscan algo más que escapar, buscan ser escuchados, comprendidos, incluso admirados por su capacidad intelectual. Esa necesidad de reconocimiento puede convertirse en una pista clave durante una investigación. Con el paso del tiempo, el nombre de Edmund Kemper comenzó a aparecer en libros, estudios académicos y series documentales. No solo como un criminal, sino como un punto de referencia en la evolución del análisis conductual. El FBI utilizó conocimientos obtenidos de entrevistas como las suyas para identificar patrones en otros casos posteriores. Pero aquí surge una pregunta incómoda: ¿es correcto que un asesino se convierta en una figura central en la construcción del conocimiento criminal? Algunos críticos argumentan que eso otorga una especie de relevancia que no debería tener. Otros sostienen que comprender la mente de un agresor es fundamental para prevenir futuros delitos. Esta dualidad, condena moral y utilidad académica, mantiene el debate activo. Kemper, desde prisión, se convirtió en una especie de archivo viviente para los investigadores. Cada entrevista agregaba una pieza más al rompecabezas de la psicología criminal moderna. A nivel psicológico, el caso de Kemper obliga a enfrentar una realidad inquietante: la inteligencia no garantiza estabilidad emocional ni ética. De hecho, en ciertos contextos, puede convertirse en una herramienta para manipular, planificar y evadir sospechas. Su historia demuestra que el peligro no siempre grita. A veces observa en silencio. Muchos expertos coinciden en que el entorno familiar tuvo un papel significativo en su desarrollo. Sin embargo, también subrayan que miles de personas experimentan conflictos similares sin convertirse en criminales.
Eso introduce otro elemento complejo, la responsabilidad individual. ¿En qué punto el trauma deja de ser explicación y se convierte en decisión? La combinación de factores, personalidad, resentimiento, necesidad de control e inteligencia superior, creó un perfil difícil de detectar en su momento. Esa dificultad es lo que convirtió su caso en un estudio obligatorio dentro de la criminología moderna. Hoy, décadas después de su arresto, Armand Camper sigue siendo una figura que genera fascinación y debate. No solo por la gravedad de sus actos, sino por la contradicción que representa. Un hombre capaz de mantener conversaciones sofisticadas con agentes del FBI mientras describía pensamientos profundamente oscuros. Un individuo que ayudó a perfeccionar técnicas de perfilación criminal mientras cumplía cadena perpetua. Su historia deja una pregunta abierta que va más allá del crimen: ¿qué define realmente a un monstruo? ¿Es la acción? ¿Es la intención? ¿Es la falta de empatía? O, quizá, es la capacidad de entender el daño y aún así decidir continuar. Para algunos, Kemper es simplemente un asesino condenado. Para otros, es un caso que transformó la manera en que el mundo entiende la mente criminal. Pero hay algo indiscutible: su historia demuestra que el mal no siempre se presenta como caos. A veces se presenta como lógica fría y calculada. Y esa posibilidad es lo que realmente inquieta.